usted dirá, pastor, ya no hay más, ya no hay el 11 y el 12, no se va a atrever a predicar del número 11. No, pero ¿de dónde salen todos los mandamientos que hemos estado estudiando durante todas estas semanas? ¿En qué periódico los encontramos? ¿En qué revista? Pues de ninguna manera están en la palabra de Dios, en la Biblia. Quisiera que usted tome su Biblia allí donde usted está. Inclusive aprovecho para animarle, amados, especialmente a los creyentes de esta iglesia y los que están en las redes sociales. Qué hermoso sería que usted se vaya preparando ya y que el 2023 sea el año de la Biblia para usted. Tal vez tú dices, bueno, no tengo Biblia, pues aquí les vamos a dar. Ayer lo hicimos, le repartimos una nueva Biblia a cada persona que entregó su vida a Cristo la noche de ayer, una noche preciosa, en realidad conmemorable. Y mis amados, el 2023 sea el año donde vas a comenzar a llegar armado a la iglesia. Algunos me están mirando raro. Armado con una espada, no con un fusil, porque a la palabra de Dios le llamamos también la espada del Espíritu. Así que te animo para que ya te vayas preparando, porque falta muy poquito para comenzar el 2023 y que puedas siempre venir a la casa de Dios con la palabra, con la Biblia, para que corrobores que lo que está diciendo el predicador esté en la Biblia. Quiero que eso sea un legado también para la iglesia, que si algún día ya el Señor nos lleva a otro lugar, que alguien pueda recordar, Pastor Roberto siempre nos hablaba, que traigamos la Biblia a la iglesia, al estudio bíblico, a donde sea, y corroboremos, porque llegará un momento en que si el cristiano no corrobora que lo que escucha está en la Biblia, va a comenzar a creer cualquier cosa. Y créame, lamentablemente eso ya está pasando. Mis amados, les animo a enamorarse de la palabra de Dios, a amarla con todo su corazón. Cuando a veces escucho la historia de nuestros misioneros, los de China y Rusia especialmente, que arriesgan su vida si tuvieran una Biblia en la mano. Ellos no pueden hacer como usted y yo, que veníamos con una Biblia en la mano, o la teníamos en el vehículo y entramos a la iglesia. Es imposible para ellos hacer eso. Y no porque no la tengan, bueno, además de que no las tienen, sino porque corre peligro su vida e irían a la cárcel. ¿Sabe usted que mínimo son 10 años de cárcel para un chino que le encuentren el pedazo de una Biblia, una hojita así, arrancada de la Biblia y en un bolsillo? 10 años de cárcel en la China comunista hoy. ¿Cuánto más entonces de amar la palabra nosotros, que hasta nos la regalan? Imagínense usted. Les animo entonces a ir conmigo al pasaje bíblico que esta mañana usted encontró en su celular, en el WhatsApp del grupo de Nueva Esperanza, donde ponemos la buena semilla. Elisa allí les pone todas las mañanas la buena semilla, los 7 días de la semana. Y se conecta también la palabra que Dios puso en mi corazón con la buena semilla que ya fue preparada para hoy. Por favor, vaya conmigo a Isaías capítulo 34 y el versículo 16. Isaías 34, 16 dice en la Reina Valera 1960, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, Señor. Ruego, Padre, que bendigas de manera muy especial a todos los que hoy estén dispuestos a escuchar tu palabra. Bendecimos a las personas que se conectan hoy día, a nuestros amigos y amigas que hoy nos visitan
aquí en Nueva Esperanza y hasta donde mi voz pueda ser escuchada. Padre Santo, escóndeme detrás de tu cruz y que solo tu Hijo Jesús sea escuchado. Te lo ruego en sus méritos preciosos. Amén. El tema de hoy entonces es ¿por qué debemos leer la Biblia? Repito, ¿por qué debemos leer la Biblia? Hago el énfasis de un deber justamente. Cada día usted entonces en los devocionales de nuestra iglesia usted encuentra la buena semilla y el pasaje de Isaías que acabamos de leer nos anima entonces a entender la importancia de pasar tiempo con su palabra. Hay 4 cosas que yo he discernido son muy importantes para todo hombre y toda mujer que ha comenzado una relación con Cristo y todo hombre y toda mujer que persevera y continúa en el camino del Señor. También me gustaría que ustedes que tomen nota, anexe el pasaje de Nehemías 8:18. Si usted tal vez no está aún en el grupo donde subimos cada mañana la buena semilla, por favor, al final de este servicio, regístrese. En primer lugar, dando respuesta a la pregunta de nuestro sermón de por qué debemos leer la Biblia, debemos leer y estudiar la Biblia simplemente, amados míos, porque es la palabra de Dios para nosotros, para usted y para mí. El apóstol Pablo, con énfasis y mucho cariño hacia su discípulo amado, en la segunda carta que él le envía a Timoteo, aún pastoreando la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3 y el versículo 16, dice Pablo que la Biblia es inspirada por Dios. Así que, amados míos, entonces, tengan en cuenta cuando usted toma la Biblia en sus manos, usted no tiene un libro común y corriente. Mire, a mí me encanta regalar libros. Muchos de ustedes lo saben, han sido mis víctimas. Porque entiendo que es tan importante la lectura de buenos libros. A mí me gusta en lo personal, pero saben que a pesar de varias décadas leyendo, ninguno se compara con la Biblia. ¿Sabe? Honestamente hay libros que ahora simplemente están decorando, adornando tal vez alguno de las bibliotecas de mi casa o de la oficina pastoral y no los he vuelto a leer, lo confieso. Lo he leído una vez o los he usado para hacer algún trabajo de investigación y ahí quedaron. Sin embargo, hay algo que sucede con la palabra de Dios. Porque ese libro voy y lo vuelvo a leer y voy a encontrar lo mismo. Pero yo no sé si a usted le pasa eso. Que usted dice, caramba, leí este pasaje hace unos meses y ahora que lo vuelvo a leer me habla de otra manera. Me dice algo más, me ayuda mucho más. Y lo vuelves a leer de repente en un devocional, en otro estudio bíblico, dentro de 2 o 3 meses y dices, wow, tercera vez que lo leo y algo más me está diciendo, me está exhortando de otra manera que de repente no me exhortó la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia tiene un impacto que no tienen los libros comunes y corrientes escritos, y muy buenos, yo no digo que sean malos, escritos por hombres y mujeres de Dios, pastores, pastoras, gente consagrada, pero no se compara con lo que leemos en la Biblia? ¿Por qué? Porque lisa y llanamente es la palabra de Dios. De eso se trata, amados míos. Lo que tú estás leyendo en los 66 libros de la Biblia es ese deseo precioso del corazón de Dios, impregnado en las páginas de la Biblia. Amados, si así no fuera, ¿por qué será que no existe un libro en todo el planeta que se haya duplicado, impreso tantas veces como la Biblia? No existe.
Es más, lo sacan de la cuenta porque como es insuperable, entonces lo dejan fuera de esa lista. Y no solamente eso, sino en la cantidad de idiomas y de dialectos. Amados míos, si realmente la palabra de Dios no fuera de tanto impacto, ¿por qué entonces el mundo mismo la sigue imprimiendo en tantos idiomas y dialectos? No hay ningún libro de ninguna religión que se equipare a la cantidad de veces que se imprime la palabra de Dios. Mis amados, quisiera que pudiéramos este día entender que al decir que es inspirada por Dios, puedo decirles en otras palabras, son las mismísimas palabras de Dios para usted y para mí. Hay muchas preguntas que los filósofos se han hecho y que Dios las responde en las Escrituras. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad como algunos se preguntan hoy día? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Y amados, adicionalmente a estas grandes preguntas, la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos. Consejos prácticos en áreas tales como: ¿qué debo buscar en mi futura pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre, una buena madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso? Y estas son preguntas que se me ocurren a mí, pero usted seguramente tendrá más y más preguntas que puede agregar. Amados míos, debemos en segundo lugar leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error, inerrante por completo. La Biblia es única entre muchos autonombrados libros sagrados que hay por ahí, porque no solo ofrece enseñanzas morales como esos libros de religión, como el Corán y tantos otros. Amados míos, no solo ofrece eso, sino que dice: confía en mí. Eso dice Dios en su palabra: confía en mí. Y sabe, nos ofrece la oportunidad incluso de comprobarla, corroborando cientos de detalladas profecías que la Biblia misma contiene. También verificando los eventos históricos que la misma Biblia relata y comprobando también los hechos científicos. No existe un libro como este verdaderamente. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores, porque hay mucha gente hablando de esto, deben tener seguramente sus oídos cerrados a la verdad. Es cierto que encontramos tensiones bíblicas que luego son solucionadas en la lectura de otra porción. Ustedes me han escuchado decir esto, hay veces estamos leyendo en algún libro de la Biblia y aparece un verso bíblico donde tú te comienzas a hacer una pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pero si tú perseveras en la lectura, muchas veces en el mismo libro te responde la pregunta de hace 2 o 3 capítulos atrás, y otras veces en otros libros de la Biblia. Por eso es tan importante que el creyente tenga el conocimiento de la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús preguntó una vez: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? El doctor Lucas escribió esto en el capítulo 5, verso 23. Amados míos, luego
que Él dijo esto, que levantó el ánimo de todos los fariseos, todos los sacerdotes. Se querían ir encima de Él, querían matarlo allí mismo por lo que acababa de decir. Fíjense en ustedes que luego, entonces Él, Señor Jesús, probó que tenía el poder para perdonar los pecados, algo que no podemos ver físicamente. ¿Y qué hizo? Comenzó a sanar, por ejemplo, al paralítico. Después de haber dicho esto, algo que los que lo rodeaban pudieron atestiguar con sus ojos. Sus discípulos, sus seguidores y sus enemigos, todos vieron eso. Así que el Señor Jesús hablaba palabra de Dios y Él luego lo practicaba. ¿Saben? De manera similar, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero mostrando su veracidad en todas aquellas áreas que podemos verificar, tales como la exactitud histórica que encontramos en la Biblia, la exactitud científica que encontramos en ella y la exactitud profética que también encontramos. Todas las exactitudes están aquí en la palabra de Dios que tú tienes en tu mano. En tercer lugar, amados míos, debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros como lo fue cuando fue escrita. Saben, mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos, como lo hemos vivido y lo seguimos viviendo a diario a nuestro alrededor, los deseos y la naturaleza de la raza humana no cambian, continúan justamente sucediendo. Pero tú encontrarás mientras lees las páginas de la historia bíblica que ya sea que se trate de relaciones interpersonales o entre sociedades, Salomón sabiamente escribió en Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. Interesante. Saben, amados míos, que mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amor y satisfacción en todos los lugares equivocados, porque eso es lo que vemos en este tiempo constantemente, el ser humano buscando autosatisfacerse, alcanzando sus propios objetivos, pero para satisfacerse. Creo que esta mañana la mayoría de los que están aquí y de los que de repente no están aquí, porque algunos estarán por ahí celebrando, ¿qué es lo que buscan justamente? ¿O qué es lo que buscaban esos 22 jugadores que estuvieron en una cancha de fútbol en Qatar esta mañana, muy temprano para usted y para mí, detrás de una pelota? Anhelando el famoso World Cup, el campeonato mundial. Y entonces vemos que los que ganan con regocijo y con lágrimas en sus ojos, muy contentos. Y es cierto que hay muchísima alegría en eso, pero es algo efímero. Aunque tiene horas de que acaba de suceder, eso va a pasar. Va a pasar. Hay todo un pueblo y un país entero en algarabía en este momento en Sudamérica, pero ¿saben qué? Eso también va a pasar. Pasará la historia. Decía un cronista hoy que pasaron 36 años para que la historia se volviera a repetir, decía un comentarista deportivo. Hubo toda una generación que nunca vio a su país salir campeón, tenían que ir a la internet, decía otro comentarista. Y el tiempo pasará. Y esas cosas, si el Señor no viene antes, vendrá otra generación y se van a olvidar.
Pero qué interesante, que la palabra de Dios dice que aún, escuchen esto, que aún la ciencia también pasará. Mas sin embargo, su palabra no pasará. Y los más escépticos dirán, espérese, Pastor Roberto, ¿cómo? ¿Que usted acaso no ve lo que la ciencia ha avanzado? Sí, es cierto. ¿Cómo no? Le damos su crédito, claro. Pero no se compara, no se compara. Aún, ¿quién habla hoy día de los grandes descubrimientos de Pasteur? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, estamos disfrutando de eso, pero nadie habla de eso. Sin embargo, aunque nadie predica de los descubrimientos de Pasteur, sin embargo sí, y era un creyente, sin embargo sí se sigue predicando la palabra de Dios. Eso nos habla de que entonces no estamos hablando de un libro común y corriente. Amados míos, tenemos que ver entonces que su palabra revelada, es decir, las escrituras, son tan importantes que Jesús dijo, hablando de la palabra, allí en Mateo 4:4. Y si usted tiene una Biblia a la mano, ábrala y márquela allí con highlight, con algo, porque Mateo 4:4 el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose al ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de los predicadores, de los pastores del siglo XX. No, que sale de la boca de Dios. De eso se trata. En otras palabras, amados míos, si quieres vivir una vida plena como es la voluntad de Dios, escucha y presta atención a la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios es la que verdaderamente nos transforma y sigue transformándonos porque no ha terminado con nosotros. En cuarto lugar, amados míos, debemos leer y estudiar la Biblia. Note usted que hago énfasis en leer, pero estudiar también la Biblia. Ay, amados míos, nosotros como latinoamericanos tenemos tanto que crecer en esto. Primero, vencer una de las áreas que, según algunas agencias mundiales, muestran porcentajes, ¿no?, de esa lucha con ser amantes a la lectura. Pero en segundo lugar se acrecienta el hecho de estudiarla. Y usted dirá, pastor, por favor, con que la lea, ¿no le parece suficiente? Pues no, porque usted puede leer algo, como digo yo a veces, abuelo de pájaro, así como leer algo, y usted dice, ya está. Qué bien, me voy a trabajar. Leí un verso bíblico, hice una oración. Eso, no te digo que esté mal, pero eso no es suficiente. ¿Te ha pasado alguna vez que tenías hambre, bastante hambre, y de repente fuiste a un lugar y te dijeron, bueno, esto es todo lo que hay, y te dieron tu tortilla allí con sal? O con un huevito, o una arepa ahí nada más, chiquitita. Y tú dices, pero tengo hambre todavía. Amados, sabes que la palabra de Dios siempre satisface, pero es necesario aprovechar la abundancia de la palabra. Así como tienes que hacer ese momento en tu desayuno, tú dedicas tu tiempo a desayunar, preparas tu café o alguien te lo prepara, tu comida. Lo mismo pasa con la hora del almuerzo o el lunch. Tienes que parar de hacer lo que estás haciendo para dedicarle tiempo a esa comida, que es muy importante para tu cuerpo. Lo mismo pasa con la cena. Son momentos del día donde te dedicas a eso porque tu cuerpo lo necesita. De la misma manera, amados míos, pasa con la parte espiritual. Tu alma y la mía lo necesitan. Por eso entonces el hecho de comer de ella. Ahora, ¿qué sucede con una persona, un hombre o una mujer, que se dedicara todos los días a comer lo que en inglés se conoce como junk food, es decir, la comida chatarra?
Ir a esos drive-thru, esos lugares donde entras con tu vehículo, pagas, compras y hasta te vas comiendo en el carro. Imagínate que todos los días comieras comida chatarra. ¿Qué pasaría con tu cuerpo en realidad? Usted dirá, pero qué rico que es, pastor. Bueno, puede saber rico porque los que preparan eso hacen todo para que en su paladar quede bien, le guste. Pero usted sabe en realidad que para su cuerpo eso no es bueno. Usted necesita más nutrientes en realidad, buenos nutrientes. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tal vez tú dirás, pero ya está, leí un verso bíblico, ya oré esta mañana, pastor. No insista, pero es que no es bueno para nutrir tu alma en realidad, si verdaderamente quieres ser fuerte espiritualmente. Saben, amados míos, que debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha enseñanza falsa y cada vez va a haber más. Prepárense, amados míos, para ver y escuchar mucha más enseñanza falsa. Porque cuando una enseñanza falsa, una falsa doctrina, se comienza a repetir y a repetir y a repetir por radio, por televisión, por manuscritos y todo, llega un momento que aparece una nueva generación y acopia, recibe, toma eso como una verdad porque lo ve en las redes sociales, porque lo ve en la televisión, porque lo ve en los boletines, donde sea, y entonces la nueva generación dice, oh, esto es bueno, debe ser verdad, está por todas partes. No quiere decir que porque anda por todas partes sea la sana doctrina, sea la buena palabra de Dios. Por eso es necesario estudiarla, porque cuando tú la estudias, entonces aprendes a discernir. Saben, creo que comenté esto alguna vez, pero un empleado de un banco me dijo en una oportunidad cómo le enseñaban a ellos a detectar los billetes falsos. Y yo pensé que lo que hacían era mostrarles los billetes falsos, muchos billetes falsos para que vean cómo es. Y me dijo, pastor, todo lo contrario. No me digas, sí, lo que aprendemos es a detectar el bueno, a conocer el bueno, con la yema de los dedos, con esa luz infrarroja, con todo eso, a conocer los buenos, porque al saber nosotros todos los códigos de seguridad y todo lo que concierne a un billete bueno, cuando entra el falso allí al cajero, inmediatamente el cajero dice, momento, este billete es malo, porque tiene amplio conocimiento del billete bueno. Interesante. Me quedé sorprendido con muchos de ustedes. No dedican el tiempo a enseñarnos acerca del billete falso, sino del billete bueno, el verdadero. Así que entonces, los predicadores de la misma manera no debemos dedicar tiempo a enseñar lo que dicen las falsas doctrinas, sino lo que dice la verdadera doctrina. Y si tú conoces la verdadera palabra, cuando tú escuchas algo que no pertenece a ellas, ese sensor espiritual se activa dentro de ti y dice, un momento, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios, porque conoces la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a eso. Amados míos, saben, también nos dice cómo es Dios. De eso trata la Biblia. Tener una impresión equivocada de Dios es adorar a un ídolo o a un Dios falso. ¿Por qué la gente hace lo que hace con su falsa adoración? Porque no conocen al Dios verdadero. De eso se trata. Tal vez cuando una persona entra aquí al templo y mira esa cruz y dice, a ver, pastor, ¿que no les alcanzó la plata o qué? ¿Por qué, mi amigo? Pues, ¿dónde está el Cristo? Falta clavarlo ahí. Le falta algo a esa cruz. El pastor me dijo una persona una vez, mis amados,
¿Cuál es la respuesta que damos? No necesitamos tener un Cristo colgado allí porque nuestro Cristo ha resucitado. Esa es la sana doctrina. Cristo ha resucitado y está vivo. De eso se trata. Solamente la cruz vacía nos habla de eso, de que Él la dejó vacía. Es simplemente ese símbolo tal vez del cristianismo a nivel mundial de todo el universo. Amados míos, en estos últimos minutos quiero que entendamos que estamos adorando algo que no es Él. La Biblia también nos dice cómo podemos verdaderamente ir al cielo, y no es por ser buenos o ser bautizados o ninguna otra cosa que podamos hacer. Si usted está tomando nota, por favor, Juan 14:6, Efesios 2:1 al 10, Isaías 53:6, por favor, tome nota de esto. ¿Sabe? Es como sabiendo esto, somos atraídos a amarle a Él en respuesta a lo que dice la Escritura. Otro pasaje, por favor, márcalo en tu Biblia. Primera de Juan, por favor, capítulo 4 y verso 19. Primera de Juan 4:19, márcalo en tu Biblia, es precioso. Nos amamos unos a otros, ¿por qué, iglesia? Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. La Biblia entonces nos equipa para servirle a Dios. Amados, permítame compartirle algunos pasajes bíblicos de muchos que hay, pero que Dios puso en mi corazón compartirles hoy. En 2 de Timoteo 3:17, aunque ya compartí acerca de 3:16, dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El apóstol Pablo en Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 4 y verso 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Noten ustedes que estoy citando la palabra de Dios y la comparto para que usted sepa dónde está. Usted no tiene que ir y decir, el pastor Roberto dijo esto. No, el pastor Roberto leyó en la palabra de Dios, que dice: es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Habías pensado alguna vez en eso? Sabes, la palabra de Dios nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus últimas consecuencias. Otra vez en la misma carta que comparte Pablo a su querido discípulo Timoteo, allí en el capítulo 3 y verso 15, él les dice a Timoteo: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. A los que están criando hijos o a los que van a tener hijos alguna vez, qué importante es enseñar la escritura desde los niños tan chiquitos. La importancia de traerle entonces a la iglesia para que sean parte de la iglesia infantil. Sabes, tal vez tú digas, pero ¿qué garantías hay de que si enseñamos la palabra de Dios a los niños van a ser buenos hombres y buenas mujeres? ¿Y qué tal si se desvían y luego alguien conquista sus corazones y su mente, por ahí gente mala, etcétera? Amados míos, siempre la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, redarguye a aquel que un día la escuchó. Ustedes no saben la cantidad de hombres jóvenes que he conocido, especialmente en la cárcel, en los días de capellán, que cuando yo leía la Escritura, muchos me decían: yo conozco ese pasaje, y otros decían: yo también lo he escuchado. ¿Y ustedes? ¿De dónde sacan eso? Aquí en la cárcel. Mi abuelita me la leía, mi mamá, en la iglesia, cuando yo iba a la escuela dominical. ¿Se dan cuenta? Y no tenían una Biblia allí en la mano para corroborar lo que yo decía, pero su mente les recordaba otra vez
cuando escuchaban. Así que nunca va a ser un tiempo perdido. Jamás vamos a estar desechando tiempo cuando dediquemos a educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a la presente y futura generación con la palabra de Dios. Al meditar en ella y obedecer sus enseñanzas, nos llevará una vida victoriosa. ¿Saben? Hay un pasaje que muchos cristianos se lo saben de memoria. Usted ni necesita leerlo en la Biblia. Cuando yo digo Josué 1:8, aunque la mayoría se saben Josué 1:9, pero fíjense en ustedes que el pasaje anterior a ese popular verso que los cristianos conocen dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente después de eso. Santiago, este medio hermano de Jesús, y digo así porque fue hijo de María y de José, en este caso sí, él escribe entonces su única carta, también lo conocemos como Jacobo, y en el capítulo 1 nada más, en el primer capítulo entonces, este varón que llegó a ser, como quien dice, el más importante del equipo de liderazgo, digamos, de la iglesia, como si fuera el president of the board, como dicen en inglés. Él dijo: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, dice Santiago, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Así que entonces, ¿cómo puedo llegar a ser obediente a Dios? Tengo que leer la Escritura. ¿Cómo, amados míos, muchos de ustedes tienen una licencia de conducir? A algunos de nosotros nos ha costado un poco llegar a tenerla, pero finalmente tienes eso que aquí lo conocemos como de driving license. Pero ¿cómo llegaste a obtenerla? Tuviste que leer el famoso manual del Departamento de Motores y Vehículos y tuviste que aprender las leyes de tránsito que allí están escritas. Luego que lo leíste y luego que lo estudiaste, fuiste, diste el examen, aprobaste y luego hasta te tomaron un examen práctico y ahora entonces puedes conducir por las calles de este estado. Amados míos, es necesario entonces este manual. Este no es el manual del Departamento de Motores y Vehículos, este es el manual de la vida. ¿Quieres caminar por la vida? ¿Quieres andar por la vida? ¿Quieres educar a tus hijos? ¿Quieres relacionarte mejor con tu jefe, con tus compañeros de trabajo y aún en tu iglesia? Tienes que conocerla, tienes que leerla. Será de beneficio grande a tu vida. La palabra de Dios nos ayuda también a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de ese pecado. David, que es uno de los máximos escritores de himnos y de salmos, en el salmo tal vez más extenso que encontramos en la Biblia, en el versículo 9 y 11 del capítulo 119, hace una pregunta y dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Jóvenes, escuchen esto: obedeciendo tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo puede el joven guardar su palabra? Lo dice también la versión Reina Valera. ¿Sabes una cosa? Será una guía en tu vida, queridos jóvenes, haciéndonos más sabios que nuestros propios maestros muchas veces. La Biblia nos libra de perder también años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. La Biblia te va a ayudar a que no malgastes tu tiempo. Dígame una cosa, aquí entre usted y yo, ¿no le pareció que este año se nos fue rápido, como agua entre los dedos? ¿No será que usted dice: caramba, pastor, ya estamos a diciembre, pero si hace muy poco estábamos celebrando el año nuevo del 2022 y todavía luchando con algunos asuntos del COVID y ya terminó el 2022?
y ya vamos a entrar al 2023. Pareciera que hay alguien dándole cuerda al reloj del tiempo para que camine más rápido. No sé si a usted ha tenido esa sensación, pero yo en lo personal sí siento que se fue demasiado rápido este año, a pesar de todas las circunstancias y de muchas cosas que se han podido hacer. Y saben ustedes, qué bueno que ese Señor Jesús, que hasta de eso se encargó. Y hoy tenemos una respuesta bíblica a este sentimiento de que el tiempo se nos fue, de que el año se nos fue rápido. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7 y verso 24 dice el Señor Jesús en la Nueva Traducción Viviente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, dice el Señor Jesús, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Amados míos, qué importante entonces es que construyamos nuestra vida sobre la roca. Y amados, la palabra de Dios nos instruye. Es como aquellos que hemos trabajado en la construcción, en la arquitectura, etcétera, y necesitábamos un plano para ver cómo estaba todo y luego ejecutar. De la misma manera, la Biblia es ese manual que te va a ayudar luego a ejecutar la palabra de Dios en tu vida. A nuestros amigos y amigas que están en las redes sociales, por favor, atesora en tu corazón lo que has escuchado y que el comienzo de un nuevo año signifique el deseo también, la propuesta de comenzar a leer más la palabra de Dios, que no es cualquier libro común y corriente. Así que les animo a encontrarnos aquí por este mismo canal el día viernes a las 7 en punto de la noche.